Claramente aquí vamos a tener que conversar acerca de la fiscalización que está ocurriendo en Casablanca, pensando también que hay el juez de hierro está allá, Mario Cortés. Va a ver también qué es lo que va a decir él acerca de la fiscalización y estas 30 quemas que supone que no están autorizadas y que obviamente tienen que haber influido en el accidente. Y para seguir conversando de este tema y con todas las preguntas que tenemos, hemos reclutado a un panel. Queremos presentarlo a Alberto Escobar, director de Automóvil Club de Chile. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Y también Daniel Zamora, director de Ingeniería en Logística y Transporte de la UNAP. Bienvenido también. Y decir que en cuarta cámara está Plutarco Dinamarca, ingeniero agrónomo. Primero partir por usted, Alberto. Se dice que hay una combinación fatal. El exceso de velocidad, la niebla, pero también estas quemas, la gran cantidad de humo. A su juicio, ¿cuál fue la razón de este accidente? Las quemas y la baja visibilidad era un factor objetivo con el que se encontraron todos los conductores. La principal causa aquí fue absoluta negligencia por parte de los mismos conductores de no tomar las medidas que son básicas cuando uno se encuentra con estos niveles de visibilidad que era cercana a cero. Disminuir la velocidad significativamente y aumentar la distancia a lo menos al doble de lo que llevaba. ¿A qué velocidad, perdón, se tiene que ir? 40 kilómetros por hora. No, pero igualmente se hubiera producido el accidente, pero con no tanto impacto. Pero efectivamente hubiéramos evitado los muertos y el nivel de heridos y la gravedad de ellos. Pero estamos hablando, Alberto, perdón, de 51 conductores que actuaron de manera negligente. Eso llama mucho la atención que sean, o sea, es un grupo importante de gente. Uno dice a lo mejor 1, 2, 3, 4, ya. ¿Pero 51 actuaron de esa manera? No fueron los 51, pero el grueso de la gente, de este convoy que iba a exceso, o sea, iba a la velocidad que usualmente transitan cuando la carretera presenta las mejores condiciones de visibilidad y en general la gente no disminuye las velocidades. Nosotros en estudios que tenemos en nuestra institución, la gente reconoce a los conductores siempre, el 50% de ellos, exceder las velocidades máximas, siempre. Ahora ese lugar de la carretera se habla, ¿no es cierto?, de que se puede ir a 100, 120, no sé si kilómetros por hora. Yo tengo información, no sé si la manejan ustedes, de que hay mucha gente que se comunicó, sobre todo con la radio con la que tú estás, Julio, que llamaba desde muy temprano, antes del accidente, y decía, hay visibilidad cero, se ve a 1 metro y voy a 20 kilómetros por hora. No sé si ustedes manejan esa información, o sea, pues también se contrapone un poco con lo que usted dice. Lo que pasa es que si tú, no tengo esa información, sí, pero analizando cómo quedaron los vehículos, el nivel de compresión al que fueron sometidos, da la impresión de que a lo menos iban a más de 60 kilómetros por hora. Exactamente. ¿La carretera debería haber avisado? La carretera entiendo que usó las señales variables y avisó. Perdón, avisó a Carabineros. Claro. También se hablaba de si es posible, es factible que Carabineros corte el tránsito cuando ve que la visibilidad, como dice usted, es cero. ¿Es posible eso? No sé si es posible, pero las experiencias internacionales, por ejemplo en Arizona, tormentas de arena y cosas así, la policía de caminos corta la carretera, definitivamente. La carretera no puede cortar. La concesión no puede cortar, la concesión cumple en su mandato con informar a Carabineros para que Carabineros tome esa decisión. Y el gerente de la concesionaria dijo que se avisó desde muy temprano, o sea, de la visibilidad, 6:35 de la mañana, 6:35 de la mañana, se avisó a Carabineros y a Bomberos porque la decisión de avisar la tomaron precisamente la gente del peaje. O sea, ¿no hay fiscalización del peaje. desde ese sentido? Y es que no hay fiscalización porque yo creo que no hay coordinación. No hay un protocolo. No hay un protocolo de coordinación porque la carretera de la 75... Carabineros finalmente llegó. Lo que decía el general Pacheco es que Carabineros llegó, se dieron la vuelta incluso, pero claro, ¿pero no qué se pueden cortó hacer? el tránsito. Porque se produce la cadena, mira, se produce la cadena. La gente que trabaja en el peaje y los que trabajan en la concesionaria dicen hay visibilidad mala. Los automovilistas empiezan a llamar a la radio Bio Bio, temprano, de muy temprano. ¿Yo lo estaba escuchando? Hay visibilidad cero, antes que se produzca el accidente. Se le avisa a Carabineros, llega Carabineros y a Bomberos el dato. Carabineros llega al lugar. Hay antecedentes pero nadie toma una decisión de... Nadie corta el queque. Nadie corta el queque, digamos, no hay un protocolo de decir aquí se corta el tránsito. En casos así, Daniel, ¿es necesario cortar el tránsito? Porque además uno se pregunta acerca de los estándares de esa parte de la autopista. Hay una versión que dice que las bermas son demasiado estrechas, por lo tanto, si hay algún vehículo que está detenido ahí al lado, se puede generar un accidente. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que aquí se confabularon varios factores que desencadenaron este terrible accidente, pero yo creo que es una situación muy particular de más bien humo. Yo te lo diría porque ahí es un tema frecuente la niebla, ¿ya?
sea, la niebla es siempre, ¿ya? Y no necesariamente hay accidentes. ¿Ya? Y los vehículos son los mismos y generalmente la gente que viaja es la que continuamente está viajando a Santiago, la ruta es conocida. 16 años lleva uno de los conductores por lo tanto, viajando. Esto es una cosa sorpresiva. Tú de repente vas, ¿ya? La niebla tú la ves y se va aumentando en términos de disminuyendo la velocidad. Cuando tú te metes al humo, tú te metes de una vez. O sea, tú no alcanzas a reaccionar, tú de repente vas bajando la velocidad en la zona donde está la pista y te encuentras con ese humo de una sola vez, ¿ya? Y tu visibilidad se acabó de inmediato. Ya, por lo tanto, las velocidades a las que van, obviamente, tuvieron que disminuir. ¿Tú piensas que había una especie de nube relativamente densa en la que los vehículos entraron de manera repentina y eso es lo que les impide entonces reaccionar a tiempo? Sí, y lo que les impide ir a una velocidad adecuada. Y tu consulta respecto al tema de la infraestructura, las carreteras, por un tema obviamente económico, se construyen para periodos valle, no para horarios peak, donde el flujo que se está teniendo en ese horario es muy alto. Se construye para un promedio. Con un flujo promedio. Por un flujo promedio no pasa nada. Pero en este momento yo creo que lo que está faltando acá son algunas decisiones, yo diría un poco ingenieriles, ya de tomar decisiones estratégicas con la gestión. Yo creo que el diseño vial nosotros ya estamos respondiendo a estándares internacionales en términos de las carreteras, como la concesión de la Ruta 68 y otras autopistas dentro de Santiago. Porque autopistas dentro de Santiago también tienen neblina. La autopista de Espucio Sur, con la combinación con la autopista central, es una zona de mucha neblina. Y te digo que el flujo es de vehículos. Y nota esto, mira, son vehículos que se encuentran con periodos de neblina muy sofisticados, muy altos. Ya, se disminuyen y a lo más ocurren algunos accidentes por alcance. Usted está diciendo, perdón, ¿usted está diciendo puntualmente que la culpa de esto la tienen los buses y los camiones? Así es, tal cual. ¿Ya? Es lo que nosotros hemos, las veces que hemos escuchado de repente al ministro anteriormente, cuando el ministro estaba en el otro cargo, ¿ya? Ideas que deberían responder en horarios peak, por ejemplo, las salidas en horario... ¿Organizar otros horarios para los camiones? Absolutamente. ¿Y los buses también? Absolutamente. O sea, si estos son autos, los autos ya tienen tecnología para frenar, tienen ABS. La mayoría de los autos, en términos de modernidad, pueden frenar y tener tope, y tener, ¿cómo se llama?, bolsas de aire, una serie de medidas de seguridad que te aseguro que serían muchos daños. 30 autos, pero mira la cantidad de camiones que hay. Las personas que había más camiones y buses que automóviles. Vamos a seguir hablando de este tema. Ese creo que es un tema de gestión. Queremos compartir con ustedes una nota que habla de choques múltiples en el mundo, con imágenes bastante impresionantes, para entender un poco cómo se producen estos accidentes terribles. Vamos a ver. No se veía nada y los vehículos chocaban uno tras otro, y ni siquiera por la neblina bajaban la velocidad, tampoco los buses con pasajeros. Esta es la misma imagen que vivieron esta mañana los involucrados en el choque de la Ruta 68, y aunque esto ocurrió en China el año 2009, las similitudes son innegables. La niebla también fue la causante de este monumental choque múltiple en Italia que involucró a 300 vehículos. Ocurrió en 1999, pero ya había pasado lo mismo en febrero del 96, en febrero del 98 y en septiembre del 98. Lo mismo con este otro, ocurrió el 8 de abril pasado en una autopista en Alemania, un país donde ni siquiera hay límite de velocidad. En esta colisión hubo 80 vehículos involucrados y dejó 10 víctimas fatales. Muchos de los vehículos se incendiaron. Las causas fueron atribuidas al viento cruzado sobre la autopista que levantó una gran columna de arena. En Brasil ocurrió un accidente similar que dejó todos estos vehículos en llamas en 1998. Todo porque en el descomunal choque estuvieron involucrados 2 camiones cargados con combustible. Murieron 40 personas. A comienzos de este año, una carretera de México ofrecía este panorama. Las causas, nuevamente la neblina y el exceso de velocidad. Y mucho más reciente es este otro ocurrido hace 3 semanas en Buenos Aires. Aquí la imprudencia fue detenerse a reparar el motor en plena autopista. Accidentes carreteros ocurren todos los días, pero imágenes como esta casi siempre tienen las mismas causas: la baja visibilidad, la neblina o el humo y el exceso de velocidad. Pero todos dejan una sola gran lección: la prudencia. Sí, sobre todo por estamos la viendo, posición en la que van, que habla de los accidentes, ¿no es cierto?, en diferentes partes del mundo. Estamos debatiendo acá sobre el tema del humo, la neblina y el uso vehículos, de los neblineros también. Daniel, ¿tú tienes información que nos quieres entregar? No, lo que pasa es que en términos tecnológicos los autos tienen reflectores traseros que se activan, que uno puede activar para que te estén viendo a una distancia más corta.
son más intensas las luces, igual el inclinero que te permite ir mirando la berma del camino más a nivel bajo. Pero cuando estás con humo, ninguno de esos dispositivos funciona. Hablemos del humo, ¿les parece? Estamos con Plutarco Dinamarca, ¿no es cierto? Plutarco en Cuarta Cámara, bienvenido Plutarco. Hablamos del humo, estas quemas, ¿no es cierto?, ilegales. Tú eres ingeniero agrónomo, tengo entendido, ¿no es cierto? Plutarco. Sí, efectivamente. Cuéntanos un poco cómo opera estas quemas, ¿no es cierto?, de neumáticos y cómo funciona finalmente en los diferentes predios. Se hacen para calentar los viñedos, tenemos entendido, pero generan un humo tremendo. Bueno, efectivamente hay distintos métodos para la prevención de heladas.